Queridos hermanos, nuestra Iglesia Católica escoge siempre con mucha sabiduría las lecturas para la misa, sobre todo para la misa del domingo. Porque cuando un católico, una persona católica, empieza a resucitar en la fe, casi siempre lo primero que hace es volver a la misa. Y la Iglesia quiere que cuando lleguemos a la misa, que es sobre todo la misa del domingo, la misa del Día del Señor, recibamos buen alimento, fuerzas para seguir en el camino de conversión en el que vamos. Este domingo tiene varias lecciones. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a mostrar algunas. Tal vez la primera, que no voy en orden, la primera es que es muy peligroso invitar a Jesús. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque Jesús dice las cosas. Parece que Jesús, la única materia que perdió en el colegio, estoy diciendo una tontería, fue la diplomacia. Él era un invitado, pero mire cómo habla. Mire cómo habla a los demás invitados y mire cómo le habla al anfitrión. Entonces, lo primero que les quiero decir, tal vez por este contexto de SOA en que nos encontramos, es que invitar a Jesús tiene consecuencias. Y yo pienso que si ustedes están hoy aquí en esta Eucaristía, y en particular en este taller tan bello, pues ustedes están aquí porque quieren invitar a Jesús, así como es Él quien los ha invitado. Pero invitar a Jesús tiene consecuencias. Invitar a Jesús significa estar dispuesto a escucharlo. Yo les voy a decir una cosa. Desconfíen ustedes de un libro religioso, cristiano, católico, o de un encuentro, congreso, retiro, o de un predicador, sacerdote, diácono, que solo le dice a usted las cosas que usted quiere oír. Desconfíe de ese mensaje. Porque muchas veces, no solo en este pasaje del domingo de hoy, sino que muchas veces en la Biblia uno se da cuenta que Jesús dice cosas que a uno no le gustaría oír. Los ejemplos son muchísimos, pero solo recordemos uno. Por ejemplo, cuando Jesús dice, sean perfectos. A uno le encanta creerse perfecto, pero perfectos no somos. Cuando Jesús dice, tomen su cruz, ¿a quién le gusta el mensaje de la cruz? A nadie. Entonces, Jesús, el verdadero Jesús, siempre va a hacer una obra en mi vida, una obra que es de sanación, de amor, de ternura, de bondad. Pero siempre esa obra tiene que entrar en colisión con los ídolos que yo tengo. Le voy a dar un ejemplo. Supóngase que yo tengo un malestar, Dios nos libre a todos. Tengo un problema, qué sé yo, de riñones, dolor ahí terrible. Voy donde el doctor supremamente amable, y me recomienda que para ese dolor, pues yo coma lo que a mí me gusta, todos los helados que quiera, todo el chocolate, los sorbetes, yo no sé qué más cosas. Y me despide, eso sí, por favor, pasar por caja, ¿no? Me despide el médico. Yo siento que me estafó, porque no atacó el problema. La señal del verdadero Jesús es que Jesús ataca el problema, pero a uno no le gusta que le ataquen el problema, y todos tenemos problemas. Es decir, todos tenemos rebeldía, todos tenemos idolatría, todos tenemos cadenas, y no nos gusta que nos ataquen nuestros problemas. Seguramente el suyo no es igual que el suyo, pero cada uno tiene
sus situaciones y sus cadenas y sus heridas y sus rebeldías. Entonces, primera enseñanza de hoy: invitar a Jesús tiene consecuencias, y el verdadero Jesús siempre se va a meter con mi vida. San Pablo, en una carta que se llama la segunda carta a Timoteo, hace una profecía que muchas veces se ha cumplido a lo largo de la historia. Dice San Pablo: al final de los tiempos, lo que pasa es que uno no sabe cuándo es el final de los tiempos. Dice: al final de los tiempos la gente va a buscar predicadores que les digan lo que quieren oír. Pero ese no es el verdadero Jesús. Entonces nos vamos a una persona que simplemente nos regañe, nos humille y nos deprima. Ese tampoco es Jesús. Jesús no es ni el que me humilla, me deprime y me deja tirado en el suelo, pero tampoco es el que simplemente me da palmaditas en la espalda y me dice: papito, mamita, tranquilo, siga así, papito. Ese tampoco es Jesús. El verdadero Jesús es una extraña combinación entre una maravillosa ternura y una firmeza, una intransigencia. Jesús es intransigente. Acuérdese que el modelo que Él nos puso no fue: sean buenas personas. Si ustedes me preguntan a mí, mire, la cara de buenas personas que tienen ustedes aquí es una cosa maravillosa. Un poquito con la excepción de Alexander, pero de resto... No, ese es un chiste. Alexander sabe que yo digo chistes. Pero usted sabe que por buena persona aquí todo el mundo listo. No, por buena persona eso es listo, ya estamos hechos. No hay que hacer más. Buenas personas ya somos o parecemos. Pero es que Jesús trae otra medida. Bueno, ese es el primer punto. Segundo punto. Vamos con el segundo punto. Una lección central de este domingo es el tema de la humildad, que es una virtud en la cual muchos estamos flojos, sobre todo porque en nuestra época nos han enseñado una cosa muy venenosa, y es que la soberbia es un modo de defensa. Es decir, llénese usted de soberbia para tener fuerza, porque yo de usted no me voy a dejar. Como yo no me voy a dejar de usted, ni de sus caprichos, ni de su ego, y usted es posible que sea mi jefe, o es posible que sea la novia, la esposa, lo que sea, yo no me voy a dejar de usted. Entonces lo primero para no dejarme de usted es llenarme de soberbia. Entonces el mundo nos está pidiendo como una especie de prerequisito: llénese de soberbia, llénese de soberbia. Y Jesús y la Biblia nos ponen como un prerequisito el tema de la humildad. Hoy me encontré una reflexión muy bonita con motivo de esta lectura que hacía esta pregunta tan impresionante. Pregunta: ¿la humildad es debilidad? Porque el mundo actual ve la humildad como debilidad. Usted no se deje. Y por eso ese lenguaje que se oye hoy especialmente se le dice a las mujeres, pero eso es moneda corriente hoy. Ese lenguaje de empodérese. Y empodérese es vuélvase fuerte, empodérese es no se deje, empodérese es impóngase, empodérese es usted tiene que vencer. ¿Cómo encajar? Ese es nuestro segundo punto hoy. ¿Cómo encajar este lenguaje de la humildad? ¿Cómo encajarlo? Una de las mejores predicaciones sobre humildad y soberbia se la escuché al padre Fernando Umaña, que dirigió el Foyer de Charité, de aquí cerquita de Bogotá. Hizo una predicación tan sabia, tan bonita, donde él decía que la soberbia es hermana de la locura. Locura en el sentido de trastorno mental. Porque la soberbia es el arte de no entender. Es el arte de ensordecerse. Es el arte de imponer solo la propia voz, la propia versión, el propio plan. Y por eso el mundo se va volviendo un mundo de sordos. Y un mundo de sordos es un mundo de locos. A medida que nos vamos volviendo sordos, nos empezamos a desconectar de la realidad.
Sigamos aquí con mis amistades tradicionales. ¿Qué significa que yo sea soberbio con usted? Significa que a mí no me importa lo que usted esté sintiendo, a mí no me importa lo que usted me diga, a mí no me importa lo que usted haga. Es decir, la soberbia es el arte de desconectarse. La soberbia es el arte de empezar a silenciar, a cancelar. Es decir, es el arte de pasar al mundo real lo que muchos hacemos en el mundo virtual: bloquear, borrar, cancelar, delete. Esa es la soberbia. Pero decía este padre, Dios lo tenga en su gloria, ya falleció, padre Fernando Umaña. Decía este padre Umaña, a medida que nos vamos ensordeciendo, vamos perdiendo contacto con la realidad. Entonces supongamos que yo soy el papá aquí de mi querida amiga, y entonces yo me vuelvo sordo. ¿Qué quiere decir? Me perdí todo tu mundo, todas tus razones, toda tu riqueza, toda la bendición que tú podrías hacer en mi vida me la perdí, porque yo te cancelé, porque yo me encerré únicamente en mi versión y tu versión no me importa. Entonces el argumento precioso del padre Umaña era: cuanta más soberbia, más desconexión. Y cuanto más soberbios nos volvemos, más vamos perdiendo conexión con la realidad. ¿Y cuál es la definición estándar de trastorno mental? ¿Cuál es la definición estándar de locura? Desconexión con la realidad. Entonces por eso él decía, la soberbia es como un trastorno mental, es como un comienzo de locura. Ahí entendemos el bien inmenso que trae la humildad desde el punto de vista puramente humano. La humildad, contraria a la soberbia, me permite escuchar, me permite entender, me permite abrirme al mundo de otra persona. Eso no significa que yo tenga que estar de acuerdo con todo, por supuesto que no. Yo no voy a estar de acuerdo con todo. Pero empiezo a recuperar mundo. Nosotros hemos perdido mundo. He conocido personas que tuvieron una pelea bárbara, brutal con el papá, con la mamá. Cancelaron al papá, no me interesa mi papá. Entrar por el camino de la humildad es empezar a recuperar personas. Por el camino de la humildad empezamos a recuperar al papá, a la mamá, al hermano, a la hermana, al amigo. Entrar por el camino de la humildad es empezar a recuperar el mundo, empezar a recuperar la gente y empezar a recuperar a Dios mismo, al que habíamos perdido. Porque el soberbio es lo que a mí me interese, lo que a mí me guste. Que Dios no me interesa a Dios. Que Dios dice que no me interesa a Dios. O buscamos a alguien que nos presente el Dios que a nosotros nos gusta. Entonces ese era el segundo punto, el tema de la humildad, la importancia del tema de la humildad. La humildad te va a permitir recuperar muchas personas. Tú no estarás de acuerdo con todos, ni hay que estar de acuerdo con todos. Pero ¿cuánta verdad me estoy perdiendo? ¿Cuántas bendiciones me estoy perdiendo? Hace muchos años estoy en un ejercicio en el que me hace falta mucho, claro. Pero uno tiene que permanecer en el ejercicio y preguntarse, ¿en qué tiene razón el que no piensa como yo? Que es exactamente un camino para vencer la soberbia, que es uno de mis muchos pecados. Uno tiene que trabajar en eso, en qué tiene razón. No significa que yo voy a estar totalmente de acuerdo con usted. Pero desde una actitud de humildad uno empieza a recuperar gente. ¿Cuál es el destructor número uno de las parejas, las familias, las relaciones intrafamiliares? La soberbia. ¿Cuál es el camino número uno, el camino más ágil y expedito para el desastre de una vida? La soberbia. No oigo a nadie, solo me oigo a mí mismo, solo oigo mi opinión. Empezar a recuperar a Dios. Y resulta que la Biblia nos habla específicamente de eso. La Biblia nos dice que hay bendiciones reservadas. Por ejemplo, mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí. En tus asuntos procede con humildad y te querrán más que al hombre generoso. Esto sobre todo para los que tienen autoridad, para los que son jefes, para los que tienen empresas.
¿Usted quiere recibir una bendición de Dios así gigantesca? Las bendiciones más grandes de Dios las pronuncian los pobres. Si usted es jefe, o si usted es papá, o si usted tiene autoridad, y usted se da gusto humillando a una persona, y esa persona necesita ese trabajo, esa persona sale llorando de su trabajo, y sale con rabia, pero sabe que le toca tragarse todo porque usted es el jefe. Tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Esos sentimientos de esa persona caen sobre usted tarde o temprano. Uno no puede ser tonto, pero yo le invito a que si usted tiene empleados, trátelos de tal manera que esa persona, cuando salga de su trabajo, tenga que decir: ay, bendita la hora que llegué a este trabajo. Porque la bendición del pobre, dice la Biblia, la bendición del pobre atraviesa las nubes. Otro día tenemos que hacer una predicación sobre lo que uno tiene que vivir como consuelo cuando se esté muriendo. Cuando nos estemos muriendo, pocas cosas van a servir de consuelo, pero una de las que va a servir de muchísimo consuelo para usted es saber que hubo pobres que lo bendijeron. La bendición del pobre es muy poderosa, porque Jesús lo dijo, Mateo 25, lo que ustedes le hicieron a uno de esos pequeñitos me lo hicieron a mí. Y uno tiene que tener mucho cuidado como trata a la persona frágil, a la persona débil, a la persona pobre. Uno tiene que tener mucho cuidado, porque si una persona pobre, si una persona necesitada lo bendice a usted, usted puede tener la certeza absoluta de que Dios lo está bendiciendo a usted. Uno que era enamorado de los necesitados era San Camilo de Lelis, el patrono de los enfermos, el fundador de los caminos, lo llama la gente, los hermanos y servidores de los enfermos. Y él tenía una fe tan grande que él a veces estaba atendiendo a una persona, a un enfermito, y le decía: por favor, bendígame, porque él sentía: ahí está Cristo, ahí está Cristo. Y ahora ya eso nos sirve de introducción para el último punto, el Evangelio. Clave el Evangelio, absolutamente clave. Este Evangelio es el Evangelio anticlub, antiélite, que es la tentación que todos tenemos. Todos tenemos la tentación de juntarnos solo con la gente que piensa como nosotros, que es más o menos de la edad de nosotros tal vez, que tiene la cultura que tenemos. Es decir, hay en el corazón humano una tendencia al combo, una tendencia a la élite, una tendencia al club. Es la cosa más, eso está pero metido dentro de nosotros. A varias personas de familia espiritual a las que les tengo confianza, y si dan el chance, porque hay que respetar el proceso de cada persona, pero a varias personas de familia espiritual yo les he dicho eso, mirando un poquito sus redes sociales. Yo veo que tú solo te relacionas con la gente que es como tú. Y fíjese lo que nos dijo el Evangelio. Ahora voy a leer de esta otra traducción. Mire lo que dice acá. Dice Jesús, por eso le dije al principio que es peligroso invitar a Jesús. Cuando des una comida, no invites a tu club. Bueno, no dice así exactamente, dice: no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. La famosa invitación al vecino rico, al jefe rico. Entonces, por ejemplo, ahora usted es una potentada, usted pasa por muchas fases en esta homilía. Pero usted es una multimillonaria, entonces yo le hago la invitación. Y por supuesto, ese día esa comida vale plata y se saca la mejor vajilla. ¿Y por qué? Porque entonces así me voy a congraciar con mi amiga millonaria. Y luego mi amiga millonaria me invita y hacemos el networking. Y de esa manera entonces yo trepo aquí, trepo allá, trepo y trepo. Y dice Jesús, que es otra manera de traducir este Evangelio: dejen de trepar. Tanta trepadera. Todo el mundo es a trepar, a ver cómo logro el mejor contacto. Y mire esta locura que dice Cristo. El problema es que te van a invitar ellos a ti.
Los de familia espiritual me han oído muchas veces la predicación que sale muchas veces en el Evangelio sobre superar la lógica de la transacción y pasar a la lógica de la gratuidad. La lógica de la transacción es: yo le sonrío al que me sonríe, yo abrazo al que me abraza, yo le hago buena cara al que me hace buena cara. Yo voy a tratarle a usted, pero voy a ver qué puedo sacar de usted. Esa es la lógica de la transacción y esa es la lógica del mundo. ¿Y usted se ha preguntado cuál es el problema de la lógica de la transacción? Yo les voy a contar cuál es el problema de la lógica de la transacción, que eso también lo hemos explicado. Porque Jesús lo que dice aquí es: no se guíe por la lógica de la transacción. Si usted está encerrada, si usted está encerrado en su club, en su élite, en su combo, en su grupo, pues entonces usted está en eso, ¿no? Entonces ahora yo te invito, luego tú me invitas, a mí me conviene, a ti te conviene. Y eso se disfraza con frases bonitas: gana, gana, ¿no? Entonces usted gana, win, win. Sonó más chévere. Entonces gana, gana, y entonces ahí estamos, listos. ¿Cuál es el problema de la lógica de la transacción? Uno dice: no, pero es que en el fondo es justo. Decía por allá en una de mis misiones en Santander, usted sabe que a mí a veces me toca ir a Santander, no tengo otra posibilidad, sino me toca ir a Santander. Y entonces en una misión decía por allá una señora, pero conversando de otra cosa, decía: ¿y yo por qué tengo que pelarle el diente a todo el mundo? Yo veré a quién le sonrío, yo veré a quién no le sonrío. Entonces uno le ve una cierta lógica al asunto, es decir, yo trato bien al que me trata bien, eso tiene una cierta lógica. ¿Yo por qué voy a tratar bien al que me trata mal? ¿Dónde está el error? Mire, le voy a develar el misterio de dónde está el error de la lógica de la transacción. Sigamos con un ejemplo, aquí por ejemplo. Entonces, supongamos que los dos somos empresarios. Usted tiene cara así de empresaria. Entonces, los dos somos empresarios. Entonces, a mí me conviene ser amigo suyo porque usted es empresario, a usted le conviene ser amigo mío porque yo soy empresario. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, seguro? Mientras a usted le siga yendo bien y mientras a mí me siga yendo bien, eso va a funcionar. ¿Todo bien? Pero suponga que hice mal un cálculo. Suponga que salió una nueva ley que pide unos estándares de seguridad que representan una inversión brutal en mi empresa. Yo estoy descapitalizado, sale esa ley, ¿ahora yo qué hago? Entro en un problema gravísimo, necesito una inyección de muchos millones de pesos, me estoy quedando ilíquido, la nómina no espera, yo sé que hay gente que me quiere demandar. En esas angustias, ¿soy yo un amigo deseable para mi amiga empresaria? No, porque yo soy un problema, Entonces la lógica de la transacción funciona mientras usted es joven, fuerte, bonito, inteligente, útil. Ahí funciona la lógica de la transacción. Pero cuando usted se le va pagando su belleza, que con el debido respeto a todos se nos apaga la belleza, ¿no es así? A todos se nos apaga la belleza. Entonces, ¿qué pasa cuando a uno se le apaga la belleza? Pues sucede que uno sale del mercado. Y el problema es que nadie se lo dice, pero todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe, ya salió del mercado. Es decir, como hablan algunos jóvenes, hoy sé que la expresión es vulgar, yo nunca digo vulgaridades, pero eso llama llegó nuevo ganado. Esa es la expresión, ustedes tienen que saber las expresiones. Llegó ganado nuevo. Entonces el ganado viejo, que somos todos los que estamos arrugados, feos, calvos, barrigones, entonces nosotros ya salimos del mercado. Entonces la lógica de la transacción funciona mientras usted está en el mercado. Pero cuando usted tiene el problema serio, cuando usted tiene la depresión seria, cuando usted tiene la enfermedad seria, cuando usted no es tan deseable, tan bonita, tan interesante, tan buena compañía, ahí se acaban. Entonces Jesús en este pasaje y en otros, Jesús lucha contra la lógica de la transacción. Jesús lo que está diciendo es: no se fíen de la lógica de la transacción, porque un día los amigos se acaban.
sin contar experiencias. Levante la mano quien haya tenido la experiencia de que los amigos, o amigas obviamente, de que los amigos se acaban, que en cierto momento los amigos se acaban. Levante la mano, con confianza. Yo creo que somos muchos. Entonces, ¿para quiénes vino Jesús? Por ejemplo, para usted. Para usted también, para que no diga que todo es usted. Para usted vino Jesús. Para los que sabemos que la lógica de la transacción se acaba, que la belleza a uno se le va a acabar, que la inteligencia a uno se le va a acabar. Oiga, yo estoy impresionado con la muerte de un padre que para mí fue como un santo, el padre Ernesto Mora. Esto lo he contado otras veces. Padre Morita, un padre dominico, nos hizo tanto bien, o sea, a mucha gente y a nosotros mismos dominicos nos hizo mucho bien. Era hombre que no hablaba mucho, pero hablaba con gran sabiduría. Sus homilías eran un gran tesoro. Además eran homilías cortas, y ese dato le sirve a usted. Sigo. El padre Morita predicaba muy bien. Yo me confesé muchas veces con él y predicaba muy bien y confesaba una maravilla. Tuvo un accidente cerebrovascular, quedó consciente, pero sin habla. ¿Eso a quién le puede pasar? A cualquiera de nosotros. Esa es la realidad de la vida humana, esa es la realidad. Entonces, este evangelio de Jesús es un evangelio real. El evangelio real es ese. Si usted quiere saber cómo ama a Dios, no se quede en la lógica de la transacción. Empiece a entender la otra lógica que teológicamente se llama la lógica de la gratuidad. Haga algo por quien no se lo pueda pagar. Eso es lo que Cristo nos está diciendo aquí. Haga algo por quien no se lo pueda pagar. Y por eso a mí me da tanta tristeza la manera como hoy se establecen las relaciones de pareja. Porque muchas relaciones de pareja se establecen en un egoísmo tan terrible. Es una cosa como, sí, la canción esa que yo conocía ya en mi adolescencia el siglo pasado, La Isla para Dos. Sí, yo entiendo que se rían, ríanse, tranquilos, ríanse. Es eso, es así, ¿no? Tú y yo para ti, tú para mí, nosotros aquí encerrados. Eso no funciona. Eso no funciona. Y la razón por la que no funciona es porque tu corazón no fue hecho para eso. ¿Tu corazón fue hecho para qué? Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos, ciegos. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algo por una persona que jamás se lo podrá pagar o que difícilmente se lo podrá pagar? Y no hablemos solo de cosas materiales, porque el Papa Francisco nos hace una advertencia que a mí por lo menos me sacudió, porque yo me vi retratado. Decía en una de sus predicaciones el Papa Francisco: hay algunos que dan limosna. ¿Dónde está la limosna? No hay aquí limosna. Que dan limosna como diciendo: ahí me deshago de ti. A veces damos limosna para deshacernos del pobre. Para deshacernos del pobre. Entonces, cuidado con pensar que esto de entregar a los demás o de ayudar a los demás es simplemente lo material. Piense usted, aquí hay una lista que hace Jesús. Mire la lista que hace Jesús. Según Jesús hay que ponerle cuidado a los pobres, los lisiados, los cojos, los ciegos. No será, estas también son palabras del Papa Francisco, ¿no será ese el ingrediente que le falta a su vida? ¿No será ese el ingrediente? Usted que siente así como una especie de tristeza endémica, ¿no será que a usted le hace falta volver a mirar al pobre, al lisiado, al cojo, al ciego y dejar de mirar únicamente al club? Porque es que uno se queda viendo al club. Y entonces, por ejemplo, supongamos que usted está en el club. Entonces, nos quedamos los dos en el club, y entonces, y usted y yo en el club, y trabajemos en el club. Y los pobres y los lisiados y los cojos y los ciegos
allá verán ellos, nosotros seamos felices en nuestro club. Y nuestro club se llama nuestros negocios, o nuestro club se llama nuestra sexualidad, o nuestro club se llama nuestros detalles de afecto, o nuestro club a veces se llama nuestra familia, porque la familia también se encierra. La familia también se encierra. Y yo les tengo que decir aquí con humildad, yo vengo de una familia con severas tendencias a encerrarse. Dios a la fuerza nos ha abierto, y todo lo que falta. Pero yo vengo de una familia así. Por eso estas palabras de Cristo son par bofetadas para mí. Porque uno arma el club. Y los noviazgos se vuelven club. Y las amistades se vuelven club. Y luego la gente dice, no, estoy así como depre. ¿No será que lo que usted necesita es una dosis de salida del club? ¿No será que lo que usted necesita es esto? Una dosis de los pobres, los lisiados, los cojos y los ciegos. Porque si yo me obsesiono con usted para que esté en el club, yo no tengo garantía de que ahí esté Cristo, con todo el respeto y el cariño. Yo me obsesiono con usted y con el club que armamos usted y yo, y ahí no se sabe si está Cristo. Usted no piensa que en todos los clubes está Cristo. Eso no hay garantía. Pero hay un lugar donde sí sabemos que está Cristo, y Él nos lo dijo: los pobres, los lisiados, los cojos, los ciegos. Si usted quiere salir de verdad de la tristeza, ¿ya aplicó este remedio? Con otras palabras, ese es el reto que nos puso el Papa Francisco hace ya bastantes años en su carta apostólica Evangelii Gaudium. Mire por fuera, mire por fuera. A ver, sálgase un poquito del combo, sálgase un poquito de la élite, del club, de su grupito, y mire otra gente. Y empiece a descubrir una alegría que usted no conocía. Hay un testimonio que cada vez le da más la vuelta al mundo y que me parece que es importante. Bueno, es que son tantos, ¿no? De la gente que ha descubierto la alegría así. Usted ponga en YouTube el testimonio de una religiosa irlandesa. El testimonio se llama Todo o Nada. Porque es que lo interesante de esta muchacha, ustedes se acuerdan el nombre de ella, la hermana Claire. La hermana Claire, o Claire se escribe, Claire. Oiga ese testimonio, porque es que lo interesante de esta chica es que esta es una chica que estaba en su club. O sea, usted no piense que ella era una terrorista, asesina, depravada, no. Era una chica encerrada en su club. ¿Sabe qué le cambió la vida a ella? Descubrir que fuera del club estaba la verdadera alegría. Y entonces ella empezó a descubrir lo que significaba servir. Y empezó lo que significaba empezar a gastar tiempo libre, no en mí y en mi amorcito y en mi grupito y en mi familia y en mis amigos, en mi novio, en mi novia. Ella descubrió lo que significaba romper el cascarón y descubrir al pobre, al lisiado, al cojo, al ciego. Y le entró una alegría a esta mujer. ¿Cómo murió la hermana Claire? La hermana Claire se dedicó entonces a servir a los pobres, porque ella se dio cuenta que toda su vida había sido mendiga de amor. Es decir, ella quería ser muy importante para las amigas, muy importante para las amigas, muy importante para el novio, muy importante. Y entonces cuando uno quiere ser muy importante, por ejemplo con usted supongamos, cuando uno quiere ser muy importante, uno termina volviéndose mendigo. Ay, no, pero no me vayas a hacer eso. No, pero por favor, no me puedes hacer eso. Pero ¿cómo me vas a hacer eso? Porque es una dependencia de la persona. Sálgase de esa dependencia. Usted no nació para esa esclavitud, es lo que nos está diciendo Cristo. Sálgase de eso. ¿Quiere decir que no se puede tener amigos? Se puede tener amigos. Es más, uno puede ir a un club. Por ejemplo, si usted pertenece, qué sé yo, a ver, un nombre al azar, uniandinos, por decir algo. No, usted puede ir allá. Usted puede ir allá. Pero, no dependa de eso. Fuera del club hay vida. Fuera del combo hay vida. Fuera de su grupito hay vida. La hermana Claire, en su servicio a los pobres, llegó a una zona muy pobre del Ecuador, donde estaba un hogar para niños muy pobres. Y un terremoto la encontró sirviendo a los pobres. Y allí murió. Y su testimonio está dándole la vuelta al mundo. Ya son millones de personas que han visto su testimonio. Murió muy jovencita, pero ella descubrió lo que era salir del club.
Entonces, para que no se diga que todo es con usted, hablemos, por ejemplo, de mi otra amiga que está allá. ¿Cuál es la batalla que hay en el corazón de una joven como Salomé? Aquí se lo voy a decir. Eso Salomé ya me conoce. ¿Cuál es la batalla que hay en Salomé? Resulta que Salomé ha empleado unas horas preciosas de su poco tiempo libre, le hace domingo, en un taller SOA de familia espiritual. Entonces, una parte, una voz, que es una voz con mal aliento, aliento de azufre, aliento de infierno, le dice a Salomé: ¿qué hace usted perdiendo el tiempo allá con ese poco de gente? Usted podría estar reuniéndose con gente interesante, divirtiéndose. Es decir, usted podría estar en el club. Eso es lo que quiere la voz de las tinieblas, que nosotros vivamos encerrados en nuestros círculos de interés y pasándola bueno. Eso es lo que quiere el enemigo, porque sabe que por ese camino nos va a llevar a la tristeza. Y sabe que, es que hay una frase tan terrible, pero ya la voy a decir: al demonio le gustan las almas tristes porque son su juguete. Son su juguete. Las almas tristes son un juguete para el demonio. ¿Por qué? Porque como el corazón humano no fue hecho para la tristeza, cuando usted entra en tristeza, usted empieza a sentir: ¿qué hago? ¿Qué fumo? ¿Qué me tomo? ¿Con quién me acuesto? ¿Para dónde cojo? ¿Qué gasto? ¿Qué me compro? Está listico. O como decía un tío mío, está madurito, madurito está. Madurito para el pecado. La tristeza nos vuelve maduritos para el pecado. Karen, escriba eso que usted iba a escribir, escriba. La tristeza nos vuelve maduros para el pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la batalla que seguramente experimenta una Salomé, la experimento yo también de otras maneras, pero la batalla es esa. ¿Yo qué voy a perder el tiempo sirviendo? Yo me voy con mis amigas, donde todas nos reímos de los mismos chistes, donde todas la pasamos bomba, nos divertimos. ¿Quiere decir que es malo estar con las amigas? No, no es malo estar con las amigas. El peligro está en que usted se habitúe tanto a que solo quiere estar con las amigas, que se le olvida que existe un personaje como este querido amigo, ¿cierto? Nombre no lo diré en público, todavía no le tengo esa confianza, yo sí me lo sé, pero no lo diré en público. Pero tengo otros amigos. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios quiere que salgamos de esa prisión. Y es una prisión que el demonio siempre la pinta así, de rosado, y le echa ambientador, y la pone bonita, y le pone música de fondo, pero es tu prisión. ¿Y qué fue lo que descubrió Claire? Que la prisión se puede romper. Y si el amor que tú le tienes a tu esposo, a tu esposa, el amor que tú le tienes a tus amigos, no da para que tú ames a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, te invito a que cuestiones esa relación. Te invito a que la cuestiones. A mí me salió caro cuestionarla. Ustedes varios conocen aquí mi testimonio y las situaciones que se presentaron en mi familia, incluyendo con mi Santa Madre, que Dios tenga en su gloria. Uy, es que romper el club, romper el grupo es difícil. Pero al final mi mamá, ay, tan bella mi mamá, al final fueron los últimos 18 años de su vida. Mi mamita se volvió la aliada número 1, ella también aprendió la lección. Y se volvió muy feliz de ayudar no solo lo que tiene que ver conmigo. Uy, mi mamá hizo un apostolado precioso, porque Dios le dio unos dones de los cuales hablaremos en otra ocasión. Entonces, mire cuántas enseñanzas nos trajo esto. Primero, que hay que invitar a Cristo a la vida, pero Cristo no me va a decir siempre lo que a mí me guste. Y cuando un sacerdote le diga solo lo que a usted le guste, usted le invito a que desconfíe de ese sacerdote. Cuando un libro le diga solo lo que a usted le guste, desconfíe de ese libro, y así sucesivamente. Estas lecturas nos hablaron de humildad, y dijimos, siguiendo al padre Fernando Umaña, que la soberbia es una locura, porque la soberbia es empezar a perder mundos, y la humildad es empezar a recuperar mundos. El mundo de tu esposo, el mundo de tu hijo, el mundo de tu mamá. Y tercero, vimos el tema de la lógica de la transacción y la lógica de la ¿qué? De la gratuidad. Porque la lógica de la transacción parece fantástica. Mientras tú estés joven y bonito y con plata y con ideas y con trabajo, uy, eso todo, la lógica de la transacción, eso les llueve. Yo a veces miro a los jóvenes así como allá mi amiga presente y yo digo, pues es una edad bonita. Usted ya pasó esa edad, ya usted no clasifica.
En todo caso, yo miro esa juventud y entonces yo digo, es una edad bonita, pero es una edad también muy tremenda porque las propuestas llueven. Hace poco hablaba con una jovencita es que creo que no ha cumplido 15 años. Ya esta jovencita ha recibido propuestas de lesbianas, de bisexuales, de drogadictos, de alcohólicos, de prostitución. No tiene 15 años. Estas son las propuestas que ha recibido. Porque ella está en esa edad en la que las propuestas llueven. Luego ya uno pagaría. Bueno, el hecho es... No, tampoco vamos a pagar por esas propuestas. Pero el hecho es que en esas edades, las suyas, en esas edades las propuestas llueven. Y por eso muy bien que alguien puso como intención de esta Santa Misa, entre otras, oremos siempre por los niños y los jóvenes, porque esas son las edades en que les llueven las propuestas, de todo tipo, propuestas, ya les dije, droga, alcohol, sexo, de una forma, de otra, de más allá, les llueven por todas partes. Y es cuando están más débiles, tienen menos capacidad de discernimiento y muchos no han formado su voluntad. ¿Qué los puede sostener a uno? Aferrarse a Dios y no olvidarse de los pobres, los lisiados, los cojos y los ciegos.